Muchísimas gracias, maestro Argüelles, por su exposición muy interesante sobre Gracias. esas realidades que no son realidades, ¿verdad? Sí. Pero bueno, ok. Vamos a continuar con la presentación de la doctora Olivia Fragoso Susunaga, que nos presenta la escenografía en el cine como práctica semiótica discursiva, ciudad, política y categorías estéticas en el cine de pobreza. Adelante, Olivia. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Les agradecemos mucho su presencia en este seminario que lo hemos desarrollado fundamentalmente con la idea de compartir con ustedes algunos pensamientos y algunas reflexiones sobre la semiótica que hemos estado trabajando. Yo agradezco a la doctora Tere por haberme invitado a participar en su proyecto, a la maestra Claudia Fragoso y al doctor Nicolás por colaborar con nosotras en este evento, y a todos ustedes por su respuesta ante esta invitación que les hemos hecho. Yo les voy a platicar una aproximación, una fabulación, como dice nuestro seminario, que estoy realizando en torno al cine y a la escenografía dentro del cine. Yo quiero contarles que esto no es una investigación doctoral ni el resultado de una investigación que lleve muchos años haciendo. Esto es importante que quede claro, particularmente por los magníficos trabajos que van a ver posteriormente el día de hoy presentados, sino que lo que yo les estoy compartiendo es una intención de reflexionar sobre una problemática, y lo hago fundamentalmente desde la preocupación de cómo se entiende lo que se entiende, que esta cuestión es muy importante. Si yo hablo de cine de pobreza, cómo la gente entiende lo que entiende, cómo se transmiten esas ideas, particularmente en el entendido de que existe en muchas personas, lo digo como profesora que tiene muchos años que se dedica a esto, que si hay un emisor, un mensaje y un receptor y hay una idea clara en ese mensaje, pues va a llegar claramente a la gente lo que va a llegar, y que en el fondo hay una situación de poder, y que esa situación de poder, el gobierno poderoso, es el que le dice al cineasta qué hacer, y el cineasta lo hace y la gente mágicamente responde, ¿no? Responde a estas propuestas que se le hacen. Entonces, como les comentaba, mi aproximación es desde la semiótica, del modelo de las prácticas semiótico-discursivas de la doctora Haidar. Yo no he sido nunca su alumna, pero he sido su seguidora desde hace mucho tiempo, y a mí me resulta esta semiótica, la semiótica de la doctora Haidar, una manera de poder entender cómo funciona el mundo y cómo funciona la realidad. Y la fabulación, como ya se los comentaba, tiene que ver justamente con eso, con el hecho de que la ciudad, que es un tema que he trabajado con el doctor Nicolás Amoroso durante más de 10 años, ya casi 15, la ciudad funciona como una escenografía con la que se configura el sentido del cine de pobreza. También hay que reconocer estos mea culpa. Esta idea de que la ciudad es una escenografía es del maestro Valentín Orozco, el cual en algún seminario que compartimos hace algunos años, él planteó esta idea: la ciudad es una escenografía, y desde entonces a mí se me ha quedado como grabada esta idea de la ciudad como escenografía. Este esquema que les estoy compartiendo por acá, que para los que tengan la pantalla lo suficientemente amplia van a poder verlos, los que no, pues ni modo, pero es el modelo de la doctora Haidar de las prácticas semiótico-discursivas, y tiene como cuatro componentes fundamentales: la tipología del discurso, las condiciones de producción, circulación y recepción de los discursos, las materialidades semiótico-discursivas y los funcionamientos semiótico-discursivos. Esto se da en torno a una serie de circunstancias que son las que van a permitir la comprensión de lo que pasa en torno a un acontecimiento. Entonces, aquí para nosotros este discurso es el cine,
y lo que nosotros tenemos es la representación de la pobreza en el cine. Y para eso, estas condiciones de posibilidad de emergencia de los discursos implicaría las formaciones ideológicas y hegemónicas, sociohistóricas, culturales y políticas que se tienen en torno a las condiciones de producción, circulación, recepción y la semiosis que se da, que quiere decir la forma en la que las cosas se entienden. Después vendría esta parte de las materialidades, que es un modelo materialista histórico, desde luego, en donde estaría lo visual, lo lingüístico, lo gustativo, perdón, lo táctil, lo comunicativo pragmático, la ideología. El poder, yo lo pongo ahí en rojo porque me estoy atreviendo a incluir a este modelo de la doctora Haidar una aproximación que tiene que ver con Rancière, que es la estética política, y que esta estética política, que he trabajado bastante con el doctor Nicolás Amoroso, implicaría más que la idea de resistencia y más que la idea de negación, la idea de la emancipación y del disenso. Y esto es muy importante que se tenga en cuenta para ver cómo se construye. Y bueno, aquí dentro de las mismas materialidades vendría la cultural, la histórica, la social, la cognitiva, el simulacro, la psicológica, psicoanalítica, la estético-retórica. Y finalmente los funcionamientos dentro de este modelo implica la manera en la que el objeto semiótico discursivo, por ejemplo, el silencio y el impuesto pueden llegar a funcionar, cómo funciona lo prohibido, cómo funciona el objeto semiótico esquematizado, cómo hay una dimensión enunciativa, es decir, cómo se está diciendo, en este caso el cine, cómo se está haciendo la deixis, la modalización discursiva de los actos del discurso, cómo se da la argumentación, la refutación y la coalescencia, cómo se da una producción de sentido de lo que va explícito a lo implícito, cómo ahí habría un funcionamiento lógico, retórico, lo verdadero, lo falso, los estereotipos semiótico-discursivos. Aquí también entraría la memoria y el olvido, por ejemplo, sobre lo que vamos a hablar tiene que ver con eso. Y aquí nosotros incluimos también estas estrategias semiótico-discursivas cinematográficas, que dentro de las cuales estaría desde luego la escenografía. Y todo esto es la producción y reproducción del sentido semiótico discursivo en torno a unas prácticas semiótico discursivas de los sujetos. Entonces, nosotros, para poder entender qué es lo que pasa con el cine, nosotros tendríamos que tener en cuenta todos estos elementos y todas estas formas, no necesariamente todas al mismo tiempo se seleccionan y se van haciendo análisis de las diferentes partes del fenómeno, pero bueno, nosotros vamos a recuperar de este eje la tipología de los discursos, es el cine en los años 50. Nosotros tenemos un objeto semiótico discursivo que implicaría aparatos ideológicos, como el cine de los años 50 se ve. Yo solo les pido que tengan por ahí en la mente la trilogía de Nosotros los Pobres, como habría una representación hecha desde la hegemonía, y cómo estos sujetos van a generar operaciones dentro de lo que serían las prácticas de ese tipo de discurso que sería el cine de los años 50. Les voy a poner un ejemplo para que esto quede claro. Vamos a hablar un poco de los olvidados. Tendríamos un segundo eje en donde habría que tener en cuenta estas condiciones de circulación, recepción de los discursos y la semiosis. Estarían estas formaciones semiótico-discursivas, ideológico-hegemónicas, sociohistóricas, y desde luego aquí no podríamos nosotros dejar de lado el hecho de que el creador es Buñuel y que Buñuel tuvo contacto con Dalí, con García Lorca, con Bretón, y que habría en este sentido un movimiento surrealista, y este movimiento tiene una transformación del concepto de arte del propio Buñuel,
Y después abandona ese movimiento surrealista, aunque no del todo, y tiene una adhesión al Partido Comunista, y su cine se convierte una crítica a la sociedad. O sea, tiene una visión desde la Escuela de Frankfurt, desde la teoría crítica, hace cine para propaganda republicana, migra a Estados Unidos en ese papel, en ese momento pierde el Partido Republicano, se queda desamparado, viene a México, creo que hasta trabaja con Televisa, y la fama que traía, sin reconocer públicamente su adhesión al Partido Comunista, le permite empezar a producir, y el encargo de la producción de Los Olvidados pudo haber estado en este mismo sentido de lo que se esperaba del cine que se estaba haciendo, y que estaba en este cine melodramático en donde el gobierno tenía una justificación importante. Casi lo expulsan del país, intervienen por ahí Siqueiros y Octavio Paz. Paz se lleva la película a Cannes y gana la película en Cannes, y a partir de eso le tienen que dar una legitimación porque habría tenido ya una legitimación internacional. Él critica la bonanza alemanista, entre comillas, la modernización como efecto del milagro mexicano, la creación de todos estos suburbios y fraccionamientos que ya sabemos cuáles son, y que estarían en esta idea burguesa de el México del progreso. ¿Cuál progreso? La edificación de centros educativos, museos, todo lo que se hizo en esos años, y critica, por supuesto, al cine que reproduce melodramas sobrados de sentimentalismo. En el cine critica la romantización de la escasez, la pobreza como virtud, la ignorancia como felicidad, la desigualdad como justicia divina, al pueblo que estaría sumido en esta tragedia, agradeciéndole a Dios y agradeciéndole al gobierno que podría salir adelante y que serían triunfadores, y esa idea de desarrollo y progreso, entre comillas, que sería una crítica a la modernidad, en un México con un Estado que se supone le va a garantizar al pueblo un futuro prometedor y que lo va a rescatar de la tragedia. Si nosotros observamos la forma en la que la ciudad funciona en estos mecanismos de producción, circulación y consumo, me voy muy rápido. Ustedes seguramente que ya vieron la película y recordarán cómo de las grandes ciudades viene al Zócalo, y del Zócalo a la Romita, en donde la infancia, que ese es el punto que él trata la miseria humana, la pobreza, y cómo la retrata. La Romita no es gratis. Nosotros recordaríamos cuál es este pasado de la Roma, que además no era tan anterior. Apenas hacía poco la Roma había sido un lugar de mucho éxito socioeconómico. Sin embargo, cómo nos pone a los niños ni más ni menos que jugando a los toros, en el sentido de la animalidad y la brutalidad que podría tener este niño, representando ese papel de la bestia, y el otro niño subido en el monumento que está en construcción, al cual le están ofreciendo vicio, ¿no? Y esta representación en el jaibo del adolescente que ya es un asesino, que es un asesino en ciernes, que es la juventud absolutamente perdida. Entonces, ¿a dónde llegó eso? Y todo eso en esta representación de la ciudad de nuevo, la ciudad tal cual como una escenografía. Por otro lado, el niño, el indígena, que se lo presenta en un nicho al principio, y cómo es el indígena abandonado. El tercer eje, el que tiene que ver con las materialidades, habíamos dicho que entre todas estas que están por acá, que ya las mencionamos, estaría la del poder, descartada por nosotros. O sea, no coincidimos en ese punto con el modelo ni con Foucault, pero sí creemos en esta de Rancière, que es la estético-política, que implica emancipación y disenso, y en donde habría una estética relacionada con la política por esta vía, ¿no? O sea, no es el poder, no es el control, no es la resistencia, sino tiene que ver con que el mismo sujeto, el sujeto al cual el cine se le dirige, llega a sus límites, busca sus límites, y
con ellos va a transgredir los límites culturales que tiene y de esta manera va a reconstruir una forma de comprender la realidad. Por eso se habla de un disenso, no se habla de un consenso, es decir, todos estamos de acuerdo, ¿verdad?, en que las cosas son así, o tampoco es la idea de que aquí viene el gobierno y ya te dijo cómo tienes que pensar, sino que el sujeto estaría fundamentalmente en disenso. Y eso se da con el sujeto emancipado, que implica este cuestionamiento a los límites que diríamos y que se pueden llegar a subvertir y que puede tener en ese sentido esa película, en lugar de ser una forma de instruir y de programar la mente de la gente que la recibe, sería una manera de recrear el acercamiento al cine. Hay una ruptura con esta lógica representativa de la modernidad que viene de la antigüedad y que implicaría que lo estético es una representación y lo estético en esta lógica del disenso se convierte en un discurso subyacente. Por lo tanto, estas prácticas semiótico-discursivas que la doctora Haidar nos presenta son muy útiles para poder entender cómo funciona el Estado, que en lugar de pedir un cine a modo, tiene un cine emancipado y en disenso, en donde el Estado tiene un simulacro de legitimación a través de los medios de comunicación, a través de la Academia de las Artes. Hay un listado por ahí de películas de pobreza que sistemáticamente ganan el Ariel y tienen una mención específica y tienen una funcionalidad. Sin embargo, habría maneras de leerlas alternas, habría maneras de leer sus discursos alternos, ¿no? Y por supuesto, creadores alternos, ¿no? Estas materialidades semiótico-discursivas están vinculadas con la historia, con la retórica, con la estética, y evidentemente aquí tenemos un género que es la tragedia. Ya no va a ser el melodrama, ya va a ser la tragedia. Recordemos cómo acaban los personajes de Los Olvidados y cómo el discurso va a ser esa relación entre la estética y la política, en la cual ese disenso y esa emancipación van a ser los puntos fundamentales. Aquí podemos observar estos elementos retóricos. Por ejemplo, aquí está tu magnífica ciudad y tus magníficos edificios contrastados con las ciudades perdidas, contrastados con los lugares de asesinato de la gente, contrastados con este México que algunos todavía a mí me tocó alcanzar a ver los límites de la ciudad de esta manera. Y tendríamos el cuarto eje en donde están los funcionamientos semiótico-discursivos. Aquí estarían estos elementos que no voy a repetir, pero sí voy a enfatizar de nuevo la escenografía como estrategia semiótico-discursiva y cómo estos elementos escenográficos vienen a funcionar como los estereotipos, como lo verdadero, como lo falso, como lo verosímil. Y entonces nosotros encontraríamos en esta ciudad una serie de elementos que van a permitir esa configuración del escenario, del espacio escénico, y cómo esa imagen de la ciudad va a permitirle a ese creador productor que se construya esa crítica y que habría un ambiente y que depende la manera en la que se elige fotografiar y seleccionar y cómo se van buscando esas locaciones, y eso va a permitir construir este sentido, esta práctica, y le va a proveer al sujeto de la capacidad de llegar a ese límite de lo político y de tener esa transgresión. Y bueno, aquí estaría esta pobreza, una mirada desde la estética política de la emancipación y el disenso, estas prácticas semiótico-discursivas que implicarían esta estética política del espectador realizador. O sea, no es que sean la misma persona, sino que ese proceso es un proceso que está imbrincado. La ciudad como escenografía que tiene un funcionamiento discursivo y como estos funcionamientos, por ejemplo, donde está el tema de los olvidados, sería un elemento fundamental
para poder comprender cómo esto sucede. Ya para finalizar, les dejo algunas de las imágenes en donde nosotros encontramos la ciudad. Vean ustedes, por ejemplo, estos funcionamientos retóricos, estos funcionamientos que tienen que ver con la ideología, con lo social, con el simulacro, con lo cultural, con la estética retórica, con la lógica filosófica, cómo van dando paso a esto. Recuerden, esta imagen fue la primera, con esta se empezó y con esta termina. Es un recorrido circular el que hace el autor y que lleva tanto al personaje principal como al coprotagonista, los lleva a morir y acabar literalmente tirados en la basura. El México de la modernidad de los años 50 es un México cuya juventud, que es lo más importante, está muerta y está tirada en la basura. Y ese es Los Olvidados de Buñuel. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Olivia. Muy interesante tu presentación. Gracias. Nada más quiero recordarles a los ponentes que ya expusieron que revisen el chat porque les están haciendo preguntas, las pueden responder allí directamente y o posteriormente pueden contestarlas a través del mail. Para dar continuidad a nuestro programa, tenemos al arquitecto Rodrigo Heredia Bengoechea, que nos va a hablar sobre la semiótica aplicada al diseño de espacios escénicos. Rodrigo, ¿ya andas por allí? Sí, maestra María, por aquí estamos. Muy bien, Rodrigo, bienvenido, muchísimas gracias. Muchas gracias. Te cedo la palabra con tu tema. Adelante. Muchas gracias. Bueno, pues primero que nada, muy buena tarde a todos. Es una oportunidad fantástica de compartir algo que definitivamente nos engloba a todos. Yo les voy a hablar desde la perspectiva del diseño escénico, mirándolo desde la semiótica, por supuesto, pero es muy interesante ver cómo aquí estamos coincidiendo todos, dándonos cuenta del valor de cada una de cada uno de los elementos que tenemos en nuestro recorrido, en nuestra convención usual, no necesariamente escénica. Voy a empezar aquí a compartir pantalla. Nada más voy a esperar como ver si todos lo ven. ¿Todos vemos esto, maestra? Se ve un poquito cortada. A ver, voy a ponerlo así en grande, a ver si ya se ve bien. Ok, allí está, perfecto, Rodrigo. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Muy bien. Bueno, concretamente hemos hablado de semiótica el día de hoy y se seguirá hablando. Y me interesa mucho comentar o compartir. Yo soy fundador de este despacho que se llama Espacio y Experiencias. Y no nos ceñimos únicamente a la arquitectura y precisamente de aquí partimos, o de aquí parte mucho del porqué de esta propuesta. Sabemos que muchas veces el diseño, hablando del diseño arquitectónico, depende o parte de una necesidad de habitabilidad,